Yo traje un invitado, yo traje el mío. ¿El suyo? Antonio María Hernández. Antonio María Hernández, convencional prócer de la reforma del 94. Prócer de la reforma. Experto en derecho constitucional. Antonio, ¿cómo le va? Bueno, muy honrado con esta invitación. Muchas gracias por tan generosas palabras. Quiero en primer lugar felicitarlos a ustedes por su labor periodística. Hemos tenido muchos contactos a lo largo de los años. Son una voz muy calificada de esta ciudad histórica a la cual vengo con una profunda emoción y estoy viviendo horas inolvidables para mí, lo mismo que el resto de los convencionales constituyentes. Ya comenzó esto anoche con una cena muy importante brindada por el gobernador de la provincia. Estuvo también la decana de la Facultad de Derecho, que ha organizado las actividades. Ya nos estamos reuniendo con los convencionales y todos nosotros sabemos que se trata de una obra que hay que analizarla con mucho detenimiento, no suficientemente conocida. Acabo de presentar los datos de la tercera encuesta de cultura constitucional. El sociólogo fue en este caso Eduardo Fidanza, el titular de Poliarquía. El 70% de los entrevistados reconoció desconocer absolutamente la Constitución Nacional. Razón por la cual el tema de la educación cívica y democrática y el tema de la alta docencia que tiene que realizar el periodismo es clave para intentar elevar la cultura constitucional y democrática de los argentinos. Bueno, y ahí entonces cuelo a mi invitado, que ha hecho un trabajo en ese aspecto. Está con nosotros también, compañero mío de la revista Noticias, un gran amigo. Pasó a saludar y le dijimos adentro del estudio, Rodis Recalt. Rodis, ¿cómo estás? Buen día, Carlitos. Gracias por la invitación. No esperaba que me pongas a trabajar, pero cuando lo vi a Antonio dije que no me podía negar compartir la mesa con ustedes. Rodis, a principios de año o el año pasado, no me acuerdo ya cuándo, me dijo, voy a hacer un podcast sobre la reforma constitucional porque se vienen los 30 años. Lo primero que pensé es cómo no se me ocurrió a mí, que estoy acá en Santa Fe y demás. Bueno, pero lo realizó, es muy exitoso el podcast y vos fuiste uno de los invitados, Antonio. Pero lo que pasa es que yo hablaba del periodismo y en este momento para mí un periodista ejemplar de la Argentina, quiero decirlo públicamente, es Rodis Recalt. La tarea que Gracias, ha hecho Antonio. Es formidable. Ya son 22 entrevistados. Va a continuar haciendo lo propio con otros convencionales constituyentes. Se trata de un documento histórico. Es una conversación profunda con cada uno de ellos para que brinden su experiencia política, su visión sobre la reforma constitucional. O sea que es un documento, no teníamos una cuestión así, teníamos solo una crónica que había hecho de la Convención Constituyente Eduardo Menem. Hay distintos libros. Sí. Yo, por ejemplo, vine presentando, es decir, a 25 años de la reforma constitucional, presenté el libro que tengo en la mano, editado por la Universidad Nacional de Córdoba. Ahora sale en los próximos días otro que se llama Valoración de la Reforma Constitucional de 1994. ¿Presentás ahora? Ahora, muy pronto, editado por Astrea. Pero lo que es importante es que es difundir la obra y es educar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros universitarios, a nuestros gobernantes, que es clave conocer la Constitución porque es el programa máximo de gobierno de los argentinos, porque es el resumen de nuestros sueños e ideales y porque no se puede gobernar sin la Constitución en la mano. Claro. Esto es clave para un Estado constitucional y democrático de derecho. Sí. Uno que siempre está discutiendo cuestiones de unitarismo y federalismo, que parecen verdaderamente increíbles, todavía seguir haciéndolo. Yo siempre digo que halago, qué lindo para todos los periodistas como Guille, que en ese momento tuvieron la oportunidad de que
el centro político de la Argentina estuviese acá durante ¿cuántos meses? Varios, ¿no? Sí, no, y recién lo comentábamos en el programa anterior, ¿no? Y estaba Antonio tecleando su celular, ¿no? El celular, la primera llamada por celular en la provincia de Santa Fe fue en mayo del 94. O sea que había pocos convencionales que tenían celular. No había internet. Bueno, internet. No había nada. No había nada. Era todo artesanal. Y nuestra radio estaba ahí enfrente, por lo tanto... Estaba ahí enfrente, la vieja radio estaba ahí enfrente, y bueno, la ventana daba a uno de los patios de la universidad, y a su vez nos conectamos permanentemente con el Paraninfo, ¿no? O sea que vos hacías el programa Ventana Abierta y veías a los convencionales ahí... No, ahí pasaban por rosqueando. Y pasaban por al lado. No, y que, a ver, yo lo que rescato más, no sé qué piensa Antonio, ¿no? Que fue una reunión de convencionales de una diversidad ideológica y política, y que a pesar de eso se lograron algunos consensos importantes, ¿no? Porque, o sea, yo recuerdo los encendidos discursos de Aldo Rico, por ejemplo, y desde la vereda de enfrente un Barcesat proveniente del PC, radicales, peronistas, gobernadores, constitucionalistas, gente de la UCD, Alzogaray. Fíjate la diversidad, el racismo ideológico que había en aquella convención, y sin embargo se lograron algunos consensos, otros no. Claro. Y hay deudas pendientes. Vos hablabas unitarismo y federalismo, ¿no? Muy bueno el análisis, Guillermo, con datos. 305 convencionales, 35 partidos políticos representados, 19 bloques constituidos. Es decir, todo el arco político e ideológico de la Argentina, desde Aldo Rico hasta el líder de la democracia, Raúl Alfonsín, y una extraordinaria, es decir, la reforma constitucional más importante de la historia. Se trató de 61 normas constitucionales, 20 nuevas, 24 reformadas, 17 disposiciones transitorias, con un muy alto grado de consenso, porque claro, estaba lo que se había acordado en el núcleo de coincidencias básicas entre peronismo y radicalismo, pero después había otros temas habilitados, particularmente federalismo y el tema de derechos humanos, donde el grado de consenso fue superior, y además hubo por lo menos 3 cláusulas votadas por unanimidad. El artículo 36, de defensa del orden constitucional y democrático, el inciso 17 del artículo 75, el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, y después la cláusula transitoria primera, propuesta por Eduardo Menem, que tuvo un gran desempeño como presidente de la convención y fue el autor de esa cláusula votada por unanimidad, que habla de nuestros derechos sobre las Islas Malvinas. O sea, en la historia argentina es la reforma por lejos más democrática, más legítima de todas, es la más profunda incuestionablemente, la segunda en importancia, así la de 1860, todo vinculado a la cuestión del federalismo. Y luego de esto, lo que hay que decir es que sí, no se alcanzó consenso en todos los temas. Hubo normas donde no pudimos llegar, por ejemplo, decretos de necesidad de urgencia, o integración del Consejo de la Magistratura. Sí. Hoy en día las provincias están mendigando la plata de lo que pagamos todo con nuestros impuestos. Claro. O sea, en aquel momento yo creo que es una deuda pendiente. Haber soñado con una ley de coparticipación unánime, ¿no? Y la grieta se fue profundizando con el tiempo también, ¿no? Lo que pasa, Guillermo, estoy en ese tema muy detenidamente. Ahora acabo de presentar un trabajo en la ley, analizando a fondo. Lo primero que hay que decir es la cantidad de cosas inexactas que se han dicho por desconocimiento de la cuestión de la Constitución y por falta de lectura de los debates en las comisiones, tanto las específicas como el debate general, y además posiblemente algunos que actúan con mala fe para mantener lo que yo llamo el statu quo del conservadurismo argentino, que nos lleva a un unitarismo fiscal y que impide entonces la plena autonomía de provincias y municipios y la dependencia del gobierno central. Este es un problema hoy absolutamente clave, y por eso
en los libros vengo señalando que un capítulo esencial para entender el problema constitucional argentino es el de las violaciones constitucionales. Por ejemplo, el Congreso nos debe la sanción de 25 leyes reglamentarias para que tenga plenitud la gran reforma constitucional de 1994, que está incumplida y que está en gran parte sistemáticamente violada como el resto de la Constitución. Argentina es un país al margen de la ley, como lo dijo Carlos Santiago Nino. Lo han probado las 3 encuestas de cultura constitucional que yo he dirigido. Sí. Este es uno de los problemas más graves que tenemos de tipo cultural. Yo sumo 2 más. El problema de la violencia, que lo había señalado Joaquín B. González en el juicio del siglo. Por eso los argentinos nunca pudimos ponernos de acuerdo, por ejemplo, para reformar una constitución. Y la hemos violado sistemáticamente. Y el tercer problema cultural que señalo es la Argentina de la corrupción y algo peor, de la impunidad. Si la Argentina no retome el cumplimiento estricto de la Constitución, no vamos a salir de la decadencia en que nos encontramos. Y el legado más importante de la gran reforma es que en los 40 años de democracia nos pudimos poner de acuerdo en lo más importante de todo, que es acordar una política constitucional, que es el programa máximo de gobierno. Pero hoy estamos muy alejados, ha quedado muy lejos la reforma constitucional de 1994. Lo sumo a Rodi y le pregunto, desde nuestra generación, que casi se crió con esa reforma, digo, porque éramos chicos, en el momento en que se hacía, ¿qué te sorprendió al escuchar a todos, no? Primero es el clima de la época, ¿no? El clima de la época del consenso, ese clima bipartidista también. Que se resalta perdió. mucho Rosati, ¿no? Rosati cada vez que habla dice el último gran consenso. Y el poder político y la fuerza política de estos 2 dirigentes, ¿no? De Menem y Alfonsín, que lograron unificar, ¿no? al resto de los bloques políticos para reformar la Constitución. Eso me parecía como lo más destacado, que con los años se fue perdiendo, ¿no? La fragmentación política es lo que domina en el presente, y en esos años era mucho más bipartidista, ¿no? Y después, bueno, creo que la vida cotidiana, por ejemplo, nosotros nos criamos cuando fuimos a votar por primera vez, ya conocimos el sistema de votación de elección directa del presidente y de los senadores. Antes de eso, la gente no se acuerda que se elegía por colegio electoral. No lo conocimos, el colegio electoral nosotros. Nosotros que nos dedicamos a la política no sabemos otro sistema. Claro, no conocemos otro sistema. Y tampoco la elección de los senadores por las legislaturas provinciales, ¿no? Claro. Una cosa que hoy no sería como muy raro verlo. O el intendente de la capital federal. O el intendente de la capital federal que lo elija el presidente. Claro, que lo elija el presidente, ¿no? Entonces, eso, dentro de las conversaciones que tuvimos este año, se ve reflejado también como en algunos puntos una crítica a esto, a la elección directa, porque viéndolo desde el punto de vista desde Santa Fe, por ejemplo, o desde las provincias del norte, se le quitó la posibilidad a que el presidente surja del interior, como pasó con Menem, ¿no? O como otros presidentes que surgían del interior, y la densidad poblacional que tiene Buenos Aires y el conurbano bonaerense hace que el presidente tenga que ir a hacer campaña al interior, claro, ¿no? Claro. Antonio, ibas a la capital, digo. A la capital. Decidido partidario de la elección directa tanto del presidente, vicepresidente y de los senadores, era imposible mantener ya, finalizando el siglo XX, un sistema de elección indirecta propio del siglo XIX, donde no se confiaba en la capacidad del pueblo para elegir los gobernantes. Esto lo expuso muy bien Horacio Rosati, precisamente porque explicó el problema de la elección directa y la relación con el federalismo. Yo todavía escucho ese tipo de opiniones de que quieren volver al colegio electoral. Claro, rechazo ese tipo de análisis. El problema de la Argentina en relación a esto es otro. Hemos tenido una enorme concentración territorial y con poder político, económico, cultural en el área metropolitana de Buenos Aires. Hay una deformación de nuestro ordenamiento territorial. Hacen falta políticas de Estado muy importantes y sobre todo cumplir el gran proyecto federal de la Constitución, que es
unos de los aspectos más desconocidos y más incumplidos. Empezando por lo que hablamos, lo más conocido, la Ley Convenio de Coparticipación Impositiva. Pero hay que pensar que son 3 capítulos de descentralización del poder. Primero, federalismo en estricto sentido. Segundo, el gran valor de la autonomía municipal. Por eso estoy contento. Acabo de escuchar que esta provincia histórica, nosotros todos los argentinos tenemos una deuda de gratitud con las provincias y los pueblos federales del litoral. ¿Cómo no va a haber plena autonomía municipal en la provincia de Santa Fe, que tuvo las 2 primeras cartas orgánicas municipales en Rosario y en Santa Fe en 1933, consecuencia de lo que fue esa gran reforma constitucional de 1921? ¿Y cómo puede ser que sigan con una constitución atrasada de 1962, que es la vigente, que no respete el artículo 123 de la Constitución Nacional? Por eso he escuchado con mucha alegría, cada vez que vengo acá hablo de la necesidad de una reforma de la Constitución de Santa Fe, que se va a avanzar en ese sentido. Y otro capítulo de descentralización del poder fue la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para mí la creación más audaz de la reforma. Antes de la pandemia, el último viaje que hice a la Universidad de Melbourne, en Australia, era para analizar con países federales muy importantes cuál era el rol del municipio y de las ciudades dentro de un Estado federal. Claro. Y estaban muy impresionados con el diseño constitucional de la Argentina, que fue seguido a los menos de 20 años después por México. Ya no hay distrito federal en México, es Ciudad de México, es el Estado Federal 32 de la Federación Mexicana, como en el caso nuestro, la Ciudad Autónoma es casi una provincia. Pero ya sabemos la actualidad. Vengo de Buenos Aires, donde sabemos que está incumpliendo un fallo. El presidente de la República está cumpliendo un fallo de la Corte Suprema porque metieron mano en la coparticipación por decreto de necesidad de urgencia. Y ese objetivo, que fue atenuar el hiperpresidencialismo, es el que tuvimos el adecuado diseño institucional, que fue lo que voy a exponer esta tarde, pero en el orden de la realidad aparecieron las violaciones constitucionales, nos alejamos del espíritu que señala Rodis Recalt y estamos en estas realidades. La Argentina cambia cuando se empiece a cumplir en serio la Constitución Nacional. Vamos a hacer una democracia republicana y federal cuando se cumpla la Constitución y cuando los gobernantes gobiernen con la Constitución en la mano, que era lo que hacía Alfonsín, que terminaba su campaña recitando el preámbulo de la Constitución Nacional. Espectacular. Doctor Tepper, gracias por haberse quedado un ratito. Gracias, Antonio, gracias, Ron. ¿Cómo sigue la mañana? Gracias, Guillermo. El gerente de noticias de la radio, Miguel Sello, me dice: hay un verdadero sabio de la Constitución en esa mesa. Yo sospecho que no habla de Rodri Recal, sino de Antonio. Por las dudas, aclara después. Hernández era de los técnicos el más escuchado por Alfonsi, bueno, y una serie de elogios que ahora te voy a pasar en privado. Pero gracias por haberse quedado un ratito. Todo el día va a haber actividades aquí enfrente, las vamos a ir contando. Antonio, ¿vos a qué hora exponés? Yo expongo alrededor de las 5 de la tarde. Okay. Han elegido en la Facultad de Derecho a 3 convencionales constituyentes. Va a hablar primero Rodolfo Barra sobre decretos de necesidad de urgencia. Yo voy a hablar sobre valoración de la reforma constitucional de 1994. Y después finalmente va a hablar Horacio Rosati, que va a reflexionar sobre los 30 años de la reforma constitucional. Gracias, Antonio. Gracias. Hoy se queda un rato más para analizar la dura derrota de Boca de anoche. Le toca esa. Gracias, Sí. Yo les quiero decir que soy yo el que tengo que agradecerles la calidad periodística que tienen ustedes, todo lo que han hecho en el momento de la Convención Constituyente y en todos estos años. Así que cada vez que vengo a Santa Fe, se los digo sinceramente, me siento como en mi casa y no podía dejar de venir a LT10 porque sé lo que es la calidad de esta radio y de los periodistas que tiene. Bueno, ahora está Carlitos, Antonio. Ahora está Carlos, Antonio. Hace 30 años. La calidad no es lo que era, pero bueno, lo mantenemos como podemos. Bienvenidos a De 10.